Gracias. Examina mi corazón, con tu perdón, lávame del todo, en cada rincón de mi ser, tu amor arrebata mi alma hacia ti. Tengo sed de ti, y aquí me encontrarás, que resplandezca tu luz en mi corazón, y así te veré. Y aquí Esperaré, derrama hoy tu amor en mi ser, y así me transformará, Señor. Examina mi corazón, con tu perdón, lávame del todo, en cada rincón de mi ser, tu amor arrebata mi alma hacia ti. tengo sed Tengo sed de ti. de ti, y aquí me encontrarás, que resplandezca tu luz en mi corazón, y así te veré. Y aquí te esperaré, derrama hoy tu amor en mi ser, y así me transformará. Eres conmigo aquí. Aquí me encontrarás, me transformarás, derrama sobre mí tu amor. Aquí me encontrarás, espero tu amor. Y aquí me encontrarás. Buenos días, familia. Estamos por terminar un mes más. El tiempo avanza y parece llevar prisa, así que no podemos menos que aprovechar el que tenemos, enfocando nuestras fuerzas en amar y servir al Señor. Bienvenido a una reunión más de Semilla Ensenada. Que este día Dios hable a tu corazón con tal claridad que te permita seguir adelante. Comenzamos. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo. Como he de alabarte en bendición y dudar en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. He de creer en ti al tener y dudar en la escasez,
Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo no he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor, y en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Es momento de orar. El hecho de que estés viendo esta reunión de forma remota no significa que no tengas que participar de este momento tan especial. Familia Semilla, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Espero te encuentres muy bien, muy bendecido. En este momento toca dar lectura a las peticiones de oración, las cuales han sido recibidas durante la semana, iniciando con Alejandro Ríos, que atraviesa esta situación de COVID, por la recuperación de Gregorio Pimentel, papá de Denise Pimentel, por Cris Martínez e Irán Pérez por COVID, recuperación de Manuel Hernández, por Nitza de la Rosa, que también padece de COVID, por Mariana de Navarro, por su recuperación de osteoartritis, por nuestros niños y adolescentes que sean guardados de todo mal, por un avivamiento profundo en nuestros corazones y por un entendimiento del tiempo que estamos viviendo en la actualidad. Por último, por ser gratos por todos los favores que hemos recibido del Señor, por tanto que nos ha dado.
De una manera empática, te invito a que atendamos estas peticiones como si fueran nuestras. Te invito a que inclines tu rostro de la manera como prefieras, nos unamos en oración. Padre bueno, amado Dios, Padre celestial, te damos un montón de gracias por lo bueno que eres con nosotros, por un día más. Vaya Padre, la lista puede ser mencionada por un montón de tiempo. Gracias porque nos amas, porque nos amaste primero. Sabemos, Padre, que tienes el control por sobre cualquier cosa, por cualquier persona. Que una hoja del árbol no cae si no es por tu voluntad. Que el sol no se pone, no se oculta si tú así no lo quieres. Gracias por todo lo que haces por nosotros, por lo que nos permites. También, Padre, por esas situaciones que nos ponen a prueba. Por esos momentos, Padre, en los que aún más debemos de buscarte. Por las personas que están atravesando falta de salud, mi Dios, tú eres nuestro Padre de sanidad. Sabemos que estás obrando, Padre, en sus corazones, que estás orando en su cuerpo, Padre, en su mente. También en las personas que atienden a quienes lo necesitan, a doctores que están haciendo hasta lo imposible, Padre, por generar resultados efectivos en las situaciones de las personas. Por aquellos que están padeciendo y sufriendo en la actualidad, Padre, este virus que ronda en el mundo. Yo sé que tú tienes el control de ello y que forma parte de un plan perfecto, Padre. Ayúdales a salir victoriosos de la prueba, a recuperarse, Padre, sea cual sea el nivel que estén pasando. Yo sé que así será, mi Dios. Confiamos en ti, en tu voluntad buena, agradable y perfecta. Sé, Padre, que día a día te preocupas por nosotros, inclusive cuando nosotros no lo vemos, no lo sentimos, tú estás ahí, mi Dios. Gracias por eso. Por los pequeños, Padre, que también necesitan absorber tu amor y que vaya como una esponjita lo hacen, mi Dios. Cuídalos, bendíceles, Padre, con sus familias, ródealos de amor, de sabiduría desde la juventud, para que en su adultez, Padre, sean buenas personas, tomen buenas decisiones, sean un ejemplo. Gracias por la congregación en la que nos has puesto, mi Dios, por esta familia tan acogedora, tan amorosa para con nosotros. Gracias por todo lo que nos has bendecido. Oramos por los jóvenes, mi Dios, por las situaciones por las que estén pasando, por las nuevas modalidades en que están aprendiendo. Bendíceles de gran manera. Gracias por todo lo que nos brindas, mi Dios. También por entendimiento te pedimos que en esta pandemia, en estos cambios de ritmo, Padre, hemos aprendido nuevas cosas y que todo sea para bien, mi Dios. Te pedimos ayuda para ver el mejor lado de las cosas y aun cuando no sea así, hacernos saber que tú estás en el control en todo momento, Padre. Gracias por tantas bendiciones que nos has dado, el poder estarnos alimentando, Padre, a través de este medio, también por las reuniones periódicas que vamos a tener en el auditorio. Gracias por ese regreso tan anhelado, Padre. Te pedimos por los mensajes que serán llevados, por las alabanzas que se tocarán en tu nombre, mi Dios, por todos los servidores que hacen posible a través de ti que todo suceda. Gracias, mi Dios, por bendecirnos en grande manera. Eres tan bueno, Padre, con nosotros y cada día nos lo demuestras. Gracias por eso, Padre, por poderte llamar así, papá. Gracias por adoptarnos en algún momento, mi Dios. Te necesitamos cada vez más, Jesús, y ayúdanos, Padre, a cada vez ser más allegados a ti. Gracias en verdad, Padre. Todo esto te lo pedimos de una manera humilde, de todo corazón, en Cristo Jesús. Toda gloria, toda honra sea para ti, Padre. Amén. Gracias, familia, por este momento, por acompañarnos en oración. Que sigas disfrutando de este servicio. Bendiciones.
El cristianismo de nuestro tiempo parece haber olvidado o ignorado voluntariamente que no hay situación o condición de adversidad en la que Dios no esté operando para nuestro beneficio. Sea grande o no, su plan no dejará de cumplir el propósito de formar en nosotros el carácter de Cristo. Ya sea a través del sufrimiento, del dolor o el llanto, o por el goce de sus beneficios, el Señor trabajará en forjar nuestro carácter. Es también un hecho que todo proceso que Dios inicie en la vida de una persona no quedará a medias. Tal como dijo el apóstol Pablo, aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la llevará a buen término hasta el día en que Cristo sea manifestado. Así que sería mejor que estuviéramos dispuestos a recibir de su mano todo lo que Él haya dispuesto para nuestro bien, confiando que aun cuando el camino sea difícil, encontraremos al final de la jornada que todo fue planeado para nuestro beneficio. Hola familia, buenos días, bienvenido una vez más. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Job. No sin antes tener una palabra de oración, pedir que la bendición de Dios, su presencia sea con nosotros para que podamos comprender lo que Él quiere hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Padre, te damos muchísimas gracias esta mañana por la oportunidad que nos das una vez más de reunirnos a la distancia y de sabernos, Señor, tu pueblo, tus hijos, estando hoy con hambre y con necesidad de recibir tu palabra y pidiendo que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestro corazón y quien acomode lo espiritual a lo espiritual para que podamos comprender, Señor, todas tus verdades, podamos conocer tu corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, antes de comenzar, familia, yo quiero hacerte la invitación a que participes de nuestras reuniones presenciales los días sábados. Como sabes, a las 7 de la noche nos estamos dando cita en el auditorio para tener un tiempo de adoración y de reflexión en la palabra. Y aunque pues no podemos tener cercanía físicamente, sí por lo menos el hecho de vernos y de saber que seguimos aquí nos anima y nos empuja, nos impulsa a seguir adelante. Pero hay algunos que pues se han reservado el venir por cuestiones de salud o por el tema de los contagios. A algunos de ustedes que aún no se atreven o que no se animan a venir los sábados por esa razón, pero que sin embargo durante la semana van al banco, van al supermercado, se suben al micro o van al malecón. Creo que te expones más, si ese fuera el caso, te expones más a un contagio en muchos de esos lugares a los que todos los días vas, o incluso en tu mismo trabajo donde convives con quizás decenas de personas. Aquí, desde que entramos y mientras estamos en la adoración, no hay contacto físico, hay distancia. Por lo tanto, quiero suponer y lo creo que este sería el último lugar en el que pudieras contagiarte. Así que quiero invitarte a que participes, ¿verdad? Yo entiendo que estamos tomando nuestras reservas, o algunos que quizás no se animan a venir, porque como no tenemos cuidado de niños, pues bueno, también es incómodo para ustedes quizás venir con ellos. En fin, yo lo único que quiero es llevarte a la reflexión de que seas congruente entre la seguridad de tu salud durante la semana y la seguridad que buscas al no venir el sábado, pues tenga coherencia. El capítulo 2 que hoy vamos a considerar, el tema es, vamos un poco más profundo. Esto porque viene una segunda vuelta o una segunda oleada de calamidad sobre la vida de Job. Yo sé de entrada que muchos de ustedes conocen la historia de Job y nos hemos limitado en la mayoría de los casos a considerar el capítulo 1 y capítulo 2. Casi que ahí nos quedamos todos. Cuando vamos al libro de Job, terminamos el capítulo 2 y no avanzamos más de ahí, y nos vamos hasta el capítulo 41 para considerar el momento en el que Job reconoce su ignorancia y se sabe culpable delante de Dios, y bueno, Dios
retribuye, no le retribuye, perdóname, está mal dicho esto, pero más bien vuelve otra vez a restituirle, esa sería la palabra, todas las cosas que le habían sido quitadas en los 2 primeros capítulos. Y dejamos en el abandono capítulo 3 al 40. Pero entonces, pues como sabes, a partir de la próxima semana consideraremos ya el capítulo 3 y vamos a encontrarnos con muchas cosas que van a alinear nuestro corazón y nuestro pensamiento respecto de todos los temas que venimos acá desarrollando, teniendo como eje central, quiero recordártelo otra vez, la sabiduría de Dios. Ese es el eje central de todo el libro. Pero entonces en el capítulo 2, pues tenemos esta segunda oleada de calamidad sobre la vida de Job. Y el tema de hoy, que es, vamos un poco más profundo, tiene que ver con que Dios va a permitir que Satanás avance un poco más, porque Dios tiene un plan y tiene un proyecto de vida para Job que requiere de un trato todavía un poco más duro. Yo sé que todo esto, pues cuando lo vemos en la teoría, pues suena muy bien, y es más, cuando lo vemos en la experiencia ajena, como en este caso en la vida de Job, pues suena perfecto. El problema es cuando estos principios y estas cuestiones espirituales que forjan el carácter del creyente, que nos hacen madurar, etcétera, etcétera, cuando esas llegan a nuestra vida, nos van a generar indistintamente, siempre nos van a generar un conflicto o cierto conflicto con Dios. Esa es la realidad. Yo podría contarte más de una situación en mi vida en la que he entrado en conflicto con Dios, y cuando me refiero a entrar en conflicto con Dios es que me conflictúo con cómo Dios hace las cosas o cómo Dios permite que sucedan o que hayan sucedido cosas en mi vida. No creo honestamente que alguien esté exento. Por eso está este libro ahí. Y mira, vamos al verso 1, vamos a tratar de desarrollar verso a verso, vamos a hacer algunas observaciones. Te recuerdo y abro un paréntesis que a partir de la próxima semana vamos a continuar con el verso 11 hasta el final del capítulo 2 y el capítulo 3 completo. Esa será la sección que vamos a considerar dentro de 8 días. Por lo tanto, como te dijimos en un principio, te toca a ti hacer la lectura de la lección, no de la lección, de la porción de la próxima semana, hacerlo anticipadamente, durante la semana, y de una vez por ahí anota, y es más, te lo vamos a poner aquí abajo en pantalla. La lectura es del capítulo 2, verso 11, hasta el final del capítulo 2, y todo el capítulo 3. Léelo una y otra vez, no importa cuántas veces lo leas, porque solamente abordaremos, como haremos ya el estudio de secciones ya mucho más amplias, abordaremos solamente algunos principios que son los que queremos exponer de esas secciones. No haremos la lectura de todo el pasaje o de los pasajes que veremos de aquí en adelante. Pero todavía el día de hoy sí nos da oportunidad, porque son solamente 10 versículos, de revisar algunas cosas con más detalle. Vamos al verso 1. Un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. De entrada, ¿qué tenemos acá? Que es el mismo diálogo, prácticamente es como un copy-paste. Se repite lo que vimos en el capítulo 1, son las mismas palabras. Llegan delante del Señor, el acusador viene ahí con la corte celestial o con los hijos de Dios, el Señor pregunta, es la misma pregunta, Satanás hace la misma respuesta. Te decía hace un par de semanas que este es un libro poético, y quiero otra vez reiterar lo mismo porque me hicieron algunas preguntas en cuanto a eso, como que al parecer no había quedado claro. Si cuando hablamos de que es un libro poético y que no es literal, como suceden las cosas, pero que a la vez no es ficción, bueno, vuelvo a hacer otra vez la aclaración. El escritor utiliza este género, el género de poesía, para relatar una historia. Por lo tanto, usa elementos propios del género de poesía que de alguna manera solamente nos enfocan en
lo central de lo que pudo haber sido, o más bien de lo que fue esta conversación entre Dios y Satanás. O sea, lo que quiero decirte es que no literalmente Dios preguntó de dónde vienes nada más las dos veces y que Él responda exactamente con las mismas palabras, sino que, digo, palabras más, palabras menos, Dios pregunta de dónde vienes, palabras más, palabras menos, Satanás responde de dónde viene. Y entonces, digo, es solamente como un breviario cultural, ¿no? Pero el punto es que se vuelve como a repetir este evento celestial en el cual la corte celestial vuelve otra vez a presentarse delante de Dios y entre ellos otra vez viene el acusador. Pero lo que llama la atención de todo esto es que Dios es quien inicia esta conversación nuevamente. Yo te decía la semana pasada, y es que no puedo ver esta historia a través de otra perspectiva que no sea en la que Dios es quien ya ha trazado previamente un plan para Job y va a desarrollar todos los eventos y bueno, ya los que comenzaron en el capítulo anterior con la pérdida de las posesiones y de los hijos de Job, ya Dios ya comenzó el trato con este hombre. Satanás, como te decía, es simplemente un instrumento que Dios va a utilizar, pero Satanás no es la causa de todas esas cosas, es Dios mismo. Y entonces llegan los hijos de Dios y Satanás entre ellos, y entonces pues, Dios no ha terminado. Dios comenzó un proceso en la vida de Job y haz de cuenta como si lo hubiera Dios tomado diciendo, no voy a soltarte hasta no terminar lo que comencé contigo. Mira, voy a abrir un paréntesis. ¿Cuántas veces no hemos repetido lo que escribió el apóstol Pablo, no? Aquel que comenzó en vosotros la buena obra y se la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La va a llevar a buen término. Y suena padrísimo cuando leemos eso y cuando suponemos, porque así es, que aquello que Dios ha comenzado con nosotros lo va a terminar. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. ¿De qué forma va a obrar o a operar? No lo sabemos. Pero lo que sí estamos seguros es que lo que Él comenzó lo va a terminar. Dios no deja nada a medias. Nunca ha dejado nada a la mitad. Pero te repito, como te decía hace un ratito, en la teoría suena bien bueno. Ay, la obra que Dios comenzó en mí la va a perfeccionar, la va a llevar a buen término. No me va a dejar con la brocha en la mano, ¿no? Como decimos, o como novia de rancho vestida alborotada. Dios va a terminar lo que comenzó conmigo. Pues sí, el asunto es que muchas veces eso implica situaciones complicadas. Eso implica situaciones de adversidad, eso implica sufrimiento, eso a veces implica dolor, eso a veces implica lágrimas. Y para quienes no aceptan que Dios obre en el creyente a través del sufrimiento, pues en algún momento vas a entrar en un conflicto muy grueso, muy severo con Dios, porque el apóstol Pedro dice en sus epístolas, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pedro lo dice una y otra vez, Pablo lo dice una y otra vez, el Señor Jesús lo dijo una y otra vez, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen si yo he vencido al mundo. Es decir, la Escritura de principio a fin nos muestra que el fuego de prueba, de hecho también hay otro pasaje, ¿no? Ahorita termino esta frase. Cuando leemos, cuando pases por el fuego, dice, yo estaré contigo, y la llama no te quemará. Y cuando por las aguas, dice, no te anegarán. Y nos agarramos de esas promesas suponiendo, equivocadamente nosotros, que tanto el fuego como el agua representan cosas que el adversario trae en nuestras vidas, pero Él, porque Él las idea, porque Él las planea, y Dios va a venir a nuestro rescate. Quitémonos un poquito esta idea romántica, ¿no? Porque aunque sí, Dios viene a nuestro rescate, pero más bien si en esa forma de pensar la interpretamos o la entendemos, como te decía del capítulo 1 y 2 de Job, a través de es Dios quien está iniciando todos esos procesos y que quien nos mete en el fuego y que quien nos
inunda muchas veces en las aguas y que quien nos hace pasar a través del sufrimiento es Dios mismo, pues nuestra perspectiva va a tener que cambiar, va a tener que ser otra. Y digo, vale más que lo entendamos, que hoy lo entendamos, que hoy lo aceptemos, para que si en algún momento en el transcurso de nuestra vida el sufrimiento, la adversidad toca nuestra puerta, entendamos que detrás de ello está Dios. Mira, y discúlpame que abra un paréntesis tan amplio, pero es que si estas cosas no nos quedan claras, entonces el libro no va a servir de nada para nosotros. Pero por ejemplo, me he cuestionado muchas veces cuando algunos creyentes que están entrando en momentos de sufrimiento, de lucha, de adversidad, empiezan estas guerras espirituales contra el diablo, ¿no? Suponiendo entonces que por una oración formulada de tal o cual manera, o por hacer tal o cual cosa, Satanás va a huir y con él va a huir la adversidad y con él va a huir el sufrimiento y que con él va a huir la enfermedad porque la enfermedad no es para los hijos de Dios y bla, 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 bla. Y resulta que no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque si Dios, quien está detrás de todo eso, ha abierto la puerta al mismo diablo para que, así como arremetió contra Job, arremeta contra nosotros, como leímos en Lucas la semana pasada, así como el Señor permitió que Satanás arremetiera contra los discípulos, arremeta también contra nosotros. No hay poder humano, ni hay poder espiritual que pueda oponerse a los designios, a las determinaciones. Y ahí estamos nosotros luchando, haciendo nuestra guerrita espiritual, ¿no? Y declarando y reclamando y solicitando y ordenando, porque de alguna manera es como una orden, ¿no? Que Dios intervenga y que aleje todas esas cosas de nuestras vidas. La Escritura, te repito, de principio a fin nos enseña otra cosa. Te quiero ahorrar que te conflictúes en tu corazón y en tu mente cuando por alguna razón Dios permita que pases por el fuego de prueba. Y entonces por eso fíjate el verso 3. Dice que el Señor le preguntó a Satanás. Y yo quiero que veas Dios iniciando este diálogo. Y otra vez Dios yendo en una dirección muy clara y muy específica y llevando a Satanás por donde Satanás ni se imagina, porque él, voy a usar de la imaginación y de la especulación, porque esto no está escrito, pero, si me lo permites, va regresando pateando el bote. Satanás regresó en esa ocasión pateando el bote. Te repito, estoy especulando, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque dijo, no me salió, ¿verdad? Yo suponía que cuando a Job se le quitaran sus propiedades y sus propios hijos, iba a maldecir a Dios. Pero resulta que, verso 21 del capítulo 1, él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, ahí venía Satanás, tal vez, ahí venía molesto, porque no le había salido la jugada como él había planeado. Pero te recuerdo, Dios no ha terminado con Job. Dios apenas está empezando a tratar con él y entonces otra vez el Señor vuelve, como usaríamos, ¿verdad?, un término coloquial, a picarle la cresta. Y le dice, oye, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Esta es la misma expresión usada en el capítulo 1. Pero ahora entonces añade, fíjate, ahí a la mitad del verso 3, dice, además, dice, ha conservado su integridad, a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. ¡Wow! Se había demostrado, había quedado en evidencia que el amor de Job hacia Dios, la lealtad de Job hacia Dios, no se debía a ningún apego
material, ni siquiera al apego filial más profundo que puede haber entre dos personas, que es el de un padre hacia un hijo. Y entonces, Dios, poniendo de nuevo otra vez a su amado Job como un ejemplo de integridad y de conducta intachable, temeroso de Dios y que había determinado en su corazón apartarse del mal. Por eso ahí, fíjate, dice, además dice, ha conservado su integridad. Ya lo veremos también en los versos más adelante, el verso 9, donde esto fue lo sorprendente. Obviamente a Dios y también, por supuesto, a la esposa de Job, que le reclamó por mantenerse y por pretender, no pretender, sino lograr conservar, a pesar de todo lo que estaba pasando, conservar su integridad. Es decir, no se halló en Job, en su actitud y en su respuesta, no se halló error alguno, no se halló pecado alguno. Y entonces le termina diciendo ahí en el verso 3, a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño, sin motivo alguno. Te decía la semana pasada, Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No significa que Satanás tentó a Dios. Recuerda, Dios es quien está iniciando esta conversación. Dios es quien está llevando a Job y a Satanás también y al universo entero a converger en un mismo punto, porque Dios tiene un propósito trazado. Sin embargo, a pesar de que Satanás fue de alguna forma inducido a todo esto sin entenderlo y sin saberlo, Dios correspondió la petición de Satanás cuando Satanás le dijo, pues toca todo lo que tiene y verás si no lo hacen en tu misma presencia. Y entonces no es que Dios esté accediendo al capricho de Satanás, Dios está llevando adelante su objetivo y su propósito. Y entonces aquí está pasando exactamente lo mismo. Y yo espero que todo esto, por favor, lo entiendas y lo puedas aplicar a tu propia experiencia, que no hay manera de que Satanás arremeta contra ti si Dios no lo permite. Si así sucede es porque Dios lo ha permitido, y si lo ha permitido es por un propósito que, aunque no entendamos o aunque nunca entenderemos, aunque sea desagradable, aunque no nos guste, siempre va a tener un buen fin. Y aquí está pasando exactamente lo mismo. Entonces Dios lleva a Satanás otra vez a recordarle, mira, ahí está Job, la excepción a la regla, y se mantiene en pie a pesar de. Y entonces Dios le hizo cosquillas al niño y el niño era risueño, ¿no? Como decimos comúnmente. Y entonces Satanás en el verso 4 dice, respondió al Señor, pues piel por piel. Antes de continuar, el piel por piel, algunos piensan que es esta forma de expresión que utilizaban los beduinos. Tú sabes, no había monedas acuñadas para el pago, para el intercambio comercial en aquellos tiempos. Y entonces el piel por piel o cuero por cuero, que era más bien lo literal, denotaba en el intercambio tiene que ser equivalente, ¿no? Si vamos a intercambiar una cosa por otra es algo que corresponda. Es más o menos la idea que algunos consideran. ¿Por qué? Porque quizás Satanás no utilizó esta expresión tal cual, ¿no? Piel por piel. Porque de recuerdo estamos en un libro poético y quizás es la expresión que el autor pone ahí para que nosotros podamos entender en este diálogo que Satanás tiene con Dios. Pero si no fuera así, es decir, si solamente está dándonos una idea de cómo pudo haber sido esta conversación, lo que Satanás está queriendo poner ahí sobre la mesa es de que todavía hay algo que Job mantiene como una especie de intercambio. Ok, como si dijera, va, ganaste, ¿no? O sea, te la compro en el hecho de que pues perdió sus propiedades, perdió sus hijos, pero hay algo que Job sí intercambiaría. Job sí vendería su integridad a cambio de algo. Por eso el tema de hoy es, vamos un poco más profundo, porque, repito, no es Satanás, es Dios quien quiere
quien quiere ir más profundo en el corazón de Job. Continúa en el verso 4 diciendo, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Y este principio, te aseguro que sigue vigente el día de hoy. Cualquier persona que esté en el hospital, que esté entre la vida y la muerte, daría todo, literalmente todo lo que tiene, pensando en alguien que quizás tiene mucho, daría todo lo que tiene por tener salud nuevamente. Digo, ni quiero tomar tiempo para ahondar en esto porque lo entendemos hasta lógico. Tú que escuchas, yo que estoy aquí, si estuviéramos o si has estado en alguna situación donde tu vida corre peligro y existiera quizás la posibilidad de salvarla a un precio muy alto, lo pagarías, lo pagaríamos. Y esto es lo que Satanás está exponiendo, porque Satanás parece que sí conoce la naturaleza del hombre. Mira, en el capítulo 1, cuando le dijo en el verso 11, ¿no? Extiende tu mano y quítale todo lo que tiene y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Cuando Satanás pone esto sobre la mesa, es porque conoce la naturaleza humana y sabe que si al ser humano le quitas la comodidad, si le quitas los lujos, si le quitas las cosas, si le quitas los hijos, la respuesta en la carne del ser humano, por lo general, es culpar a Dios, ¿no? Maldecir a Dios. Y también, seguramente era el caso de más de uno que tenía conocimiento de Dios y que tenía cierto respeto, cierta reverencia por Dios, vendían la integridad o renunciaban a su integridad cuando se les apretaba la tuerca. Y entonces para Satanás era muy sencilla en esta lógica suponer que en el caso de Job sería lo mismo. Pero no funcionó. Job mantiene su integridad, sigue amando a Dios porque Dios está muy por encima del amor que él tenía para sus hijos y del amor por las cosas que él tenía. Pero entonces Satanás dice, no, pero es que hay algo que todavía él conserva. Por lo que cualquier hombre, y así dice lo que estamos leyendo, dice, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Y entonces en el verso 5 dice, así que extiende tu mano, quítale la salud y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Quítale la salud y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. La semana pasada o esta semana, en nuestras lecciones de Semillas en Casa, en nuestro versículo a memorizar, pues pusimos Isaías 45:7. Para quienes no están en la Semilla en Casa, yo no sé qué estás esperando, de verdad no sé qué estás esperando, y mientras busco el pasaje, aprovecho para exhortarte que te hemos repetido una y otra vez que la forma en la que en esta congregación nos discipulamos y la forma en la que en esta congregación maduramos y crecemos en la palabra es a través de los grupos en casa. Porque lo que recibimos aquí es solamente como la mitad, ¿no? o la primera parte de la suma de aquello que realmente va a profundizarse y a arraigarse en tu corazón. Los grupos en casa juegan un papel muy, muy, muy importante en tu madurez espiritual. Fíjate, capítulo 45, verso 7 de Isaías, memorizamos durante la semana, está hablando Dios, dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Yo formo la luz, yo creo las tinieblas, yo envío los buenos tiempos, yo envío los malos tiempos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Entonces, ¿qué estamos haciendo los creyentes? Cuando Dios, en su sabiduría, en su soberanía, en su voluntad, determina que ha llegado el momento de probar nuestro corazón, de meternos a través del sufrimiento, de meternos a través de una situación complicada, y ahí andamos nosotros peleándonos con el diablo y haciendo circo, maroma y teatro. La realidad es que hacemos un circo. En lugar de encomendar, como dice el apóstol Pedro, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso es lo que un creyente tiene que hacer.
Digo, pudiéramos agregar lo que dice Efesios capítulo 6, ponte toda la armadura de Dios para que resistas el día malo y cuando haya pasado todo, te sigas de pie. Ese es el objetivo, ¿no? Capítulo 8 de Deuteronomio, los versos del 1 al 5. Aquí, obviamente, la situación es otra. El pueblo de Israel fue metido en un tiempo de sufrimiento por causa de su desobediencia. Aquí la situación es diferente. No es como Job, que era justo y es más bien como avanzar a la perfección en su proceso. Aquí es más bien por corrección. Por cuanto pasó algo, Dios corrigió al pueblo. Sin embargo, a pesar de que sea por corrección o castigo, porque Dios sí castiga, para quienes piensan que Dios no castiga, estás equivocado. Ve el libro de los Hebreos, capítulo 11 o 12, y verás, dice que Dios castiga al que ama. Y si tú piensas que Dios no castiga y crees que nunca te ha castigado, pues entonces preocúpate. Pero entonces, sea por castigo o sea por perfección, que ambos de todas maneras nos llevan al mismo punto, Dios prueba el corazón. Mira, en el capítulo 8, verso 1 dice Dios, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy, entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios, dice, te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. El carácter en hebreo se traduce como mente, se traduce como interior o se traduce como corazón. Te puso a prueba para revelar tu corazón, para sacar a flote lo que hay dentro de ti, en tu mente, en tus pensamientos, cosas que quizás ni tú mismo sabes. Yo platicaba con algunos amigos esta semana, porque pues, estoy estudiando el libro de Job también a la par en un estudio bíblico y ya vamos a terminar, es como el capítulo 37. Y decía, qué interesante que Job es un diamante con una pequeña imperfección dentro. Y entonces Dios, así como las uvas son puestas en la prensa para exprimirlas, Dios va a meter a Job, metió a Job en un proceso de sufrimiento con la finalidad de extraer lo que ni siquiera Job pensó que había dentro de él. Y entonces, en este diálogo que teníamos, en esta plática que teníamos, decía, a mí me asombra cómo en nuestra naturaleza humana nosotros podemos asumir que sí, que no somos perfectos, etcétera, pero que no hay más que indagar, o sea, que lo que somos pues, está expuesto delante de Dios y que, pues bueno, no soy tan malo, ni tal vez no soy tan bueno, pero pues yo puedo identificar en mí esto y esto y esto y esto. Basta que Dios nos meta un poquito en el fuego de la prueba para que de nuestro corazón salgan cosas que ni siquiera nos imaginábamos que estaban ahí. Y entonces cuando Dios está hablando de esta generación, la que salió de Egipto y que está entrando a la tierra prometida, dice, Dios te puso a prueba para revelar tu carácter, tu corazón, tu mente, tu interior, y averiguar, dice, si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló, dice, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo, dice, para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos estos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Espero que nos vaya quedando claro el cuadro. Y entonces regresamos a Job 2.5 y entonces ahí Satanás, ¿verdad? Le dice, pues extiende tu mano, quítale la salud, ten por seguro que te maldecirá, dice, en tu propia cara. Verso 6, y otra vez, como te decía la semana pasada, Dios, así mira, hallándose las manitas y diciendo, perfecto, el plan está saliendo como siempre, no hay excepción, como siempre, está saliendo como lo he planeado. Y entonces Dios dijo, muy bien, muy bien. Y yo cuando leo esto de muy bien, pues puedo imaginar a Dios con una sonrisa. Muy bien, me gusta la idea.
haz con él lo que quieras. Dios de mi vida. Imagínate que Dios, híjole, no, ni mejor ni te lo imagines, pero supón que fuera tu vida, que no fuera Job, que eres tú, ponle tu nombre aquí, y que Dios un día diga, pues está bien, haz con ella, haz con él lo que quieras. Dijo el Señor Satanás, dice, pero no le quites la vida. Uf. A veces creo que lo mejor en un momento así para nosotros sería quítame la vida porque es muy difícil la prueba, porque es muy difícil la situación que estoy viviendo. Pero Dios dice no, tiene que vivir. ¿Por qué tiene que vivir Job? Entonces aquí está el secreto. Dios no va a permitir que el propósito de Satanás, que es destruir, se lleve a cabo. El propósito de Dios es edificar, el propósito de Dios es bendecir, el propósito de Dios es purificar y perfeccionar la vida de un hombre que ya es justo, que es recto, que es íntegro, que es temeroso de Dios. Y entonces Dios le dice, va, perfecto, haz con él lo que tú quieras, pero no le quites la vida, porque yo tengo un propósito en él. Y obviamente esto no se lo dijo, pero como si leyéramos nosotros entre líneas, porque yo tengo un propósito maravilloso para la vida de este hombre. Y entonces dice el verso 7, entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Mira, más adelante veremos, capítulos más adelante, cuando Job habla de esta enfermedad y de esta sarna maligna, nadie ha podido definir, o sea, cuál es el nombre que tenía esta enfermedad o cuál es el nombre al que equivaldría el día de hoy esta enfermedad. Suponen una sarna, suponen una lepra, suponen viruela. Mira, el nombre que haya tenido y la enfermedad que haya tenido, lo único que sí sé y que veremos a lo largo del libro es, una, que su piel se hizo negra. En algún pasaje Job dice, mi piel se hizo negra, dice, y no porque me haya quemado el sol, y mi carne se cae a pedazos. No supongas, como a veces vemos en las imágenes, ¿no?, que se hacen de Job cuando está sufriendo, que tiene algunas ronchitas, ay, que se está rascando. No. Este era un espectáculo que causaba terror. Sus amigos, como lo veremos la próxima semana, cuando lo vieron, no podían creer lo que veían, porque dice que no solamente fue lo que pasaba en su piel, porque esta infección o esta enfermedad entró más adentro de su organismo, ya lo veremos más adelante, pero le hizo que perdiera la masa muscular y que su piel se pegara a sus huesos y que en lo poco que le quedaba de piel y de carne se estuviera tallando con una teja. Ya se había rasurado la cabeza, estaba sentado en polvo y ceniza. No tenemos ni idea de lo que pasó, pero fíjate que cuando Dios le dijo, haz con él lo que quieras, es como si le hubieses abierto la puerta a un lobo para que entre al gallinero. No entra a juguetear con las gallinas, entra a matarlas y entra a hacer estragos. Supone entonces el tamaño de la prueba que vino sobre este hombre. Dice que tenía terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. No había un pedazo de piel en él que no estuviera bajo esta terrible enfermedad. Y fíjate el verso 9. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué podemos decir de la mujer de Job? Pues que era una mujer que había perdido a sus 10 hijos, pero que a diferencia de Job, esa pérdida para ella, y digo, estoy haciendo una suposición también, porque la escritura no dice nada, pero creo que, aunque no dice mucho, o no dice casi nada de ella, pues estas expresiones nos dicen todo de lo que había pasado en el corazón de esta mujer, que sí se había animado
a renegar contra Dios. ¿Cómo fue esta mujer antes de aquel día? No lo sabemos. ¿Será la misma mujer con la que Dios le vuelve a dar hijos a Job en el capítulo 42? No lo sabemos. Eso está en incógnita porque la mujer de Job, la esposa de Job, pues no es el personaje central. Pero esta expresión hacia Job, creo que venía a ser para Job también otro golpe muy duro en su corazón, porque era una incitación a: deja de ser íntegro, no te aferres a tu integridad, maldice a Dios. Y en algunos comentarios bíblicos sugieren que cuando le dice muérete, es por la forma en la que se conjugan las palabras hebreas, es déjate matar. Dios ha venido sobre ti, porque es evidente, ¿no? Porque los acontecimientos del capítulo 1, la pérdida de todas las cosas, la muerte de los hijos, y ahora de repente, de un día a otro, llega una enfermedad como esta, pues obviamente Dios tiene que estar detrás de todo ello. Para la mujer era más que evidente que Dios estaba detrás de eso. Y como si Dios hubiese determinado arremeter contra este hombre que era justo, y entonces la mujer le dice: pues ya maldícelo y deja que te mate. Qué terrible. Sin embargo, Job contestó. Y con esto vamos ya llegando al final de esta reflexión. Y llegaremos, creo que ya a concretar en nuestro pensamiento y en nuestro corazón lo que nos vamos a llevar. Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Y termina el capítulo diciendo: a pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Parece que ante esta segunda ola de calamidades, Job se mantuvo firme y hace esta declaración a través de una pregunta, y es una pregunta retórica, pero creo que sería la pregunta que nosotros nos tenemos que llevar el día de hoy. Porque Job le dice a su mujer: estás hablando como una mujer necia. La necedad es totalmente opuesta a la sabiduría. La sabiduría, que es esta capacidad que Dios nos da de aplicar lo que conocemos y lo que sabemos, se ve opacada por la necedad, porque nos ciega y no nos permite entender ni comprender las cosas espirituales, ni entender ni comprender los principios espirituales a través de los cuales Dios rige el universo y particularmente la vida de sus hijos. Y Job tiene muy claro que Dios está haciendo algo que, aunque para este momento en la vida de Job sea total y absolutamente desagradable e incómodo, Job no tiene, hasta este punto, no tiene problema en aceptarlo y en recibirlo. Y entonces le dice a su esposa: hey, aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de Dios y nunca aceptaremos lo malo. La pregunta entonces para ti y para mí: hey, ¿solamente vas a aceptar las cosas buenas? Y entonces examina tu vida como cristiano, como hijo de Dios. Y entonces, pues no puedo dejar de pensar en todas aquellas veces en las que he visto a mis hermanos o a algunos de mis hermanos a lo largo de los años, que cuando llega lo malo, y ya entendemos que lo malo, ya hablamos del día malo y ya entendemos que son cosas desagradables, al final de cuentas, no lo aceptamos y no lo aceptamos. Y entonces a veces llegamos a estos extremos, ¿no? De ni siquiera atrevernos a decir que algo malo puede suceder. No lo digas, porque si lo dices, así te va a pasar. Entonces no puedes hablar negativo, siempre tienes que hablar positivo. Y esta ley de atracción, que es más bien una filosofía oriental, que muchos cristianos adoptaron, yo espero que puedas entender todo el contexto. Pérdida de tiempo y necedad
el no aceptar lo malo. Repito, lo malo no porque nos va a destruir, lo malo porque es desagradable. Entonces, Job concluye con esta pregunta y tú y yo concluimos también con esa pregunta. Tú respóndete a ti mismo. ¿Qué vas a hacer el día que la adversidad, la dificultad, lo que es desagradable toque la puerta de tu vida y de tu corazón? Pues yo espero que, así como Job, no digamos nada incorrecto. Quiero terminar compartiéndote una experiencia. Como te decía, pues tengo más de una en la que pues Dios me ha hablado y he tratado con mucho trabajo de aprender y de entender. Pero igual y para algunos de ustedes ya es tema sabido, pero para quienes no, hace unos 16 años entré en una crisis y, como te decía, en algunos de esos conflictos que de repente he tenido con Dios y por cómo ha hecho las cosas conmigo. Entré en conflicto y entré en una especie como de enojo. Bueno, en una especie de enojo, no quiero suavizar la realidad, me enojé con Dios. Espero que no te pongas los ojos así. Yo me enojé con Dios y estuvimos así como que un poquito, estuve más bien, un poquito como que a la distancia con Él por como unos 8 meses más o menos. Y en esos 8 meses, en mi enojo, en mi molestia, y más o menos así como vas a ver a Job a partir del capítulo 3, enojado y diciendo y renegando, bueno, así me encontré yo aquellos 8 meses. Y una ocasión un pastor de aquí de la ciudad nos invitó a mi esposa y a mí a su casa, junto con su esposa, para cenar. Quería compartirnos algo, bueno, aparte de compartir su mesa, quería compartirnos algo. Fuimos a su casa, fue como, en esos 8 meses fue como ya casi al final, como que en el mes quinto, sexto, por ahí más o menos, de mi conflicto. Entonces, lo único que te voy a platicar, ya solamente para concluir esta reflexión, es que él, así como que en broma, me dijo que le debía varias horas de sueño porque durante la semana hubo un día en el que no pudo dormir, literalmente no pudo dormir, y no es alguien a quien frecuentáramos tanto como para que me trajeran la mente. La verdad es que nos frecuentábamos muy, muy, muy a la distancia, a los meses o a los años también. Pero me dijo, me debes horas de sueño, dice, porque no pude dormir tal día, lo tenía en la mente, y entonces el Señor me movió, dice, estar orando por ti, a orar por ti. Yo decía, Señor, pero ¿qué oro por él? ¿Cómo pido por él? Dice, y lo único que Dios ponía en mi corazón, dice, era que te tapara la boca, que te tapara la boca, que te tapara la boca, tápale la boca, tápale la boca. Dice, entonces pues yo no tengo ni idea de qué onda con qué traes tú o qué significa esto. Dice, pero Dios, lo único que... Yo empecé a orar así, dice, Señor, tapa su boca, tapa su boca, tapa su boca, tapa su boca. Cuando él dijo esto, yo sí sabía qué es lo que estaba en ese momento pasando. Porque creo que Dios en su misericordia movió a este hombre para orar y ponerse en la brecha, en la intercesión por mí. Porque en mi locura, en mi enojo, en mi molestia, pude haber dicho cosas que me comprometieran o que comprometieran incluso mi eternidad y mi relación con él. Y ese día sí me preocupé, porque dije, ¿hasta dónde puedo llegar yo en mi necedad a decir algo que no me sea perdonado? No lo sé. Y bueno, lo demás es historia. Job, hasta este punto, se mantuvo íntegro y no pecó con su boca. Así termina el capítulo 1, así termina esta sección. En estas 2 pruebas, dice, Job no pecó con su boca, ni atribuyó a Dios ningún mal. Al contrario, dijo, ¿solamente recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Capítulo 3, ya en adelante, la historia va a cobrar ahora otro sentido, otro rumbo, porque, como te dije semanas atrás, cuando una prueba llega a nuestras vidas y se prolonga, esa prolongación
nos puede llevar a hablar, a decir, a pensar lo que ni siquiera suponíamos que había aquí adentro de nuestro corazón. Ya lo veremos más allá y entonces veremos a Job diciendo cosas que no debió decir, pero jamás comprometiéndose con sus palabras, yendo más allá de donde no debía ir, porque creo que Dios, y como lo hizo conmigo hace 16 años, no permitió que Job hablara alguna necesidad que le comprometiera. Bueno, nos vemos el próximo sábado, nos vemos también aquí el próximo domingo para continuar con nuestro estudio del libro de Job. Que Dios te bendiga, familia. Un abrazo a la distancia. Nuestras ofrendas son una forma de agradecer a Dios por todo lo que de su mano hemos recibido. Participa. Te recordamos que el registro para las reuniones presenciales de los días sábado es directamente en nuestra página web www.semillaensenada.com. Intégrate ya. Estamos teniendo tiempos especiales de adoración y reflexión, y tú eres parte de esta familia. Nos vemos la próxima semana. Que tengas un excelente día.